Hola chicas, bienvenidas, soy Valeria Esteve para las que no me conozcáis y en el vídeo de hoy vamos a estar viendo cuáles serían los mejores ejercicios de glúteos para hacer desde casa. Antes de empezar quería desmentir un mito y es que hay mucha gente que piensa que entrenar en casa no es efectivo, que no vas a conseguir resultados y esto es totalmente falso, ya que nuestro cuerpo no entiende si está en casa, en un gimnasio, en un parque, si estamos entrenando con mancuernas o con una mochila. Lo que entiende nuestro cuerpo es de estímulos, de lo mucho que nos esforcemos y de la constancia, la disciplina que le damos al entrenamiento, y ahí es cuando de verdad vamos a conseguir cambios. Y es que yo misma conseguí mi primer cambio entrenando solo en casa durante un año, para que veáis que de verdad es posible conseguir resultados en casa. También es cierto que va a depender mucho de cómo entrenemos. No es lo mismo entrenar en casa dando pataditas al aire o saltitos que entrenar en casa con una mochila o comprarte unas mancuernas y seguir un plan de entrenamiento y esforzarte. Bien, empezamos con los peores ejercicios. Los peores ejercicios en casa, como he dicho, serían las típicas pataditas al aire, típico vídeo que se ve mucho en YouTube de nos ponemos en cuadrupedia y damos pataditas al aire. Las típicas sentadillas con salto, que hoy está muy bien para empezar a hacer ejercicio, incluso como cardio HIIT está súper bien, pero para desarrollar los glúteos no sería lo ideal. ¿Qué ejercicios sí serían interesantes en casa y sin necesidad de tanto peso? Pues por ejemplo, una subida a cajón, o en este caso a silla. ¿Por qué es interesante? Porque es un ejercicio bastante difícil sin necesidad de añadir peso. Además, es un ejercicio que puedes hacer en cualquier lugar, ya sea en un gimnasio con un cajón, en casa con una silla, si no tienes una silla puedes hacerlo en un sofá, pero lo importante es que la altura te quede más o menos a la altura de la rodilla o un poquito por encima, ¿vale? Si nos queda muy por debajo, pues tampoco será muy demandante. Vale, lo ideal en este ejercicio es tener una superficie donde agarrarnos. En un gimnasio, por ejemplo, pues nos podemos agarrar a un poste, en casa pues a la misma silla, o en este caso a una mesa o a cualquier superficie que nos permita agarrarnos bien con las manos. Si nos agarramos, podemos hacer muchísimo mejor la técnica y por tanto vamos a trabajar muchísimo más nuestro glúteo, que es lo que nos interesa. Vale, ¿cómo sería la técnica perfecta para enfocar el trabajo en los glúteos? Vamos a intentar echar el culete hacia atrás, es decir, la cadera hacia atrás, por tanto también inclinaremos algo más el torso para que haya mucha más flexión de cadera. Empezaremos el movimiento por hacer fuerza con el talón contra el cajón o en este caso la silla y bajaremos poco a poco. ¿Qué sería un error? Pues impulsarnos de esta manera, porque de esta manera estará haciendo la fuerza la pierna de abajo y en este caso nos interesa trabajar esta pierna. Vale, si somos unas pro y estamos súper fuertes, podemos añadir peso con mancuerna, aunque no os lo recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque con una mancuerna nos vamos a desestabilizar mucho más. Entonces, en este caso, os recomiendo que uséis mochila. ¿Por qué? Porque nos deja las manos libres. Entonces nos podemos agarrar y tenemos mucha más estabilidad y además el peso de la mochila. Y el truco de la mochila básicamente es, si tienes mancuerna o discos, puedes colocarlos dentro de la mochila y así graduar un poco el peso que vas a ponerte. Si no tienes discos ni mancuernas, no te preocupes porque podemos llenarla con libros, cartones de leche, lo que sea, cualquier cosa que pese, puedes ponerla en la mochila y así te añades mucha más intensidad a tus entrenamientos. Otro ejercicio que también me encanta para hacer en casa serían las zancadas. En este caso también nos vamos a sujetar y es un ejercicio muy sencillito. ¿Que no tenemos mancuerna? Pues lo mismo, podemos usar una mochila. ¿Cómo sería la técnica correcta de este ejercicio? Pues un tip que me gusta a mí mucho dar, nos colocamos, luego estiramos la pierna que queremos que trabaje primero y ya estamos en la posición perfecta de zancadas. Intentaremos echar la cadera hacia atrás, el torso más inclinado hacia adelante, no tan vertical, más inclinado, cadera hacia atrás y controlamos. Vale, siguiendo con la misma dinámica, ¿qué otro ejercicio sería súper top para hacer en casa? Pues una sentadilla búlgara. En este caso la voy a hacer en el sofá,
pero se puede hacer en una silla. Más o menos la altura del sofá debería de quedarnos a la altura de la rodilla o un poco por debajo. Nos apoyamos sobre el empeine, ponemos la rodilla a la altura de la otra rodilla y a esta altura nos ponemos de pie. ¿Aquí qué vamos a buscar? Lo mismo, llevar cadera hacia atrás, torso un poco más inclinado hacia adelante y hacemos el movimiento. Podemos hacerlo con mochila, con dos mancuernas, con una mancuerna. Como veis, realmente no hay una diferencia tan abismal desde cómo se puede ver un entrenamiento en gimnasio a cómo se puede ver en casa. Como veis, estamos haciendo ejercicios como sentadilla búlgara, zancada, subidas a cajón, que son ejercicios que se suelen ver en el gimnasio, pero en casa podemos hacerlo con una mochila. Incluso con el tiempo, si sabemos que vamos a entrenar en casa y nos lo vamos a coger en serio, podemos comprarnos unas mancuernas, como por ejemplo estas, que son regulables. Y esto está súper bien para ir regulando el peso y así poco a poco ir poniendo más peso y poder ir progresando. Aunque con la mochila también podemos autorregularnos. ¿Cómo? Pues por ejemplo, al principio añades un cartón de leche, a la semana 2 cartones de leche, cuando ves que ya puedes hacer muchas repeticiones, 3 cartones de leche. Y así poco a poco vamos subiendo el peso. Aunque otras formas de progresar, que si queréis lo dejamos para otro vídeo, sería aumentando repeticiones, aumentando series, aumentando el tiempo bajo tensión, haciendo pausas. Vale, otro de mis ejercicios favoritos, por no decir el favorito para hacer en casa, serían las elevaciones laterales de cadera. Como veis, las elevaciones laterales de cadera serían la sustitución o la opción en casa de las abducciones en máquina. Y es que mucha gente no quiere hacer estos ejercicios porque piensa que trabaja el glúteo medio. Y como vimos en mi último vídeo, trabajar el glúteo medio en exceso puede provocar ese efecto de glúteo más cuadrado, de cadera más cuadrada, incluso de favorecer el efecto de los hip dips. Mucha gente piensa que estos dos ejercicios, las abducciones en máquina y las elevaciones laterales de cadera, piensan que trabaja el glúteo medio y realmente esto es un error, porque por la posición en la que se encuentra la cadera no estará trabajando nuestro glúteo medio, sino nuestro glúteo mayor. Así que puedes estar tranquila porque no va a favorecer el efecto de glúteo cuadrado. Este ejercicio me parece increíble para hacer ya sea en casa, ya sea en un parque, ya sea de viaje, porque no necesitas absolutamente nada de material y es súper intenso. Pero en el caso de que quieras estallar tus glúteos o estés súper fuerte, puedes usar una mancuerna, un disco o la mochila. La pondremos en el lateral de la cadera de esta manera y haremos el ejercicio. Como veis, la técnica es un poco complicada y quizás al principio os cuesta un poco, pero básicamente es, te pones en esta postura, ¿vale? Ni las piernas muy alejadas ni tan cerca, más o menos a esta altura, el brazo a la altura del hombro, ni aquí ni aquí, más o menos que quede a 90 grados. Incluso al principio puedes apoyar tu mano para hacerlo más fácil y abrimos. El trabajo lo está haciendo la pierna que está en el suelo, no la de arriba, que veo mucha gente que hace este ejercicio pensando que la que está trabajando es esta, y no, es la que está en el suelo. No nos dejamos caer, sino que rozamos y subimos. Me pongo de espaldas para que lo veáis. Subimos la cadera y nos quedamos al ras. Subimos, bajamos despacio y nos quedamos al ras. Y la verdad es que este ejercicio es matador. Y seguramente te estés preguntando ahora mismo, oye Valeria, pero si no hago hip thrust en mi rutina en casa, o hago hip thrust pero no tengo mucho peso y no noto que esté dándole caña al hip thrust, realmente me van a crecer los glúteos, porque siempre se ha dicho que el hip thrust es el mejor ejercicio para glúteos. Pues la realidad es que no hay un ejercicio que sea indispensable. Pueden haber muchos ejercicios buenos, pero que no hagas hip thrust no significa que no vayan a crecer tus glúteos. Se ha demostrado estos últimos años que realmente hay ejercicios bastante buenos y que incluso pueden estar al nivel del hip thrust, haciendo zancada glutificada, sentadilla búlgara glutificada, subidas a cajón glutificadas, haciendo ejercicios de pierna enfocados al glúteo. Tu glúteo también podría crecer sin necesidad de hacer hip thrust. Igualmente quiero que sepas que siempre hay opciones y que aunque no tengas una barra con un montón de peso, se puede hacer un ejercicio intenso y se puede ajustar el peso.
Por ejemplo, si yo quisiese hacer hip thrust en casa, ¿cómo lo haría para que de verdad sea intenso? Bien, pues lo primero buscaría una mochila bastante resistente y la llenaría de las cosas lo más pesadas posible. O incluso si tengo una mancuerna o discos, los añadiría a la mochila. Después también buscaría hacer paradas arriba, es decir, en la fase donde más van a trabajar nuestros glúteos en hip thrust va a ser en el acortamiento, es decir, arriba. Así que buscaría hacer pausas de 3 segundos arriba. Y como última opción, si estoy súper fuerte y quiero hacer un hip thrust intenso, llamaría a mi madre, a mi hermano, a mi novio en este caso o a quien sea, pero alguien que te pueda ayudar a hacer tu hip thrust. Tenemos dos opciones. La primera opción sería que la persona que nos está ayudando nos haga fuerza con sus manos en nuestra cadera. Aprieta más. Sobre todo en la parte alta. Exacto. Y la segunda opción, que aún es más divertida, es... Súper divertida. Venga, ¿quieres saber lo que quiero? Sí, nos sentamos. ¿Y ahora qué? Y ahora, a tope. Oh. Vale, ya está. Ya está suficiente. Está fuerte. Un poquito duro. Pues, hasta luego. Y bueno, si has llegado hasta aquí, recordarte que puedes suscribirte al canal si quieres ver más vídeos como este. Nos vemos el próximo domingo. Un besito.